En este punto entendíamos desde la comisión que era sumamente necesario, porque por otra parte surgía como un dato significativo del monitoreo realizado por la facultad, que era necesario precisar algunos aspectos respecto de la realización del debate, sobre todo de las reglas para la intervención de las partes en la producción de la prueba, particularmente en lo que tiene que ver con las capacidades, las formas y las posibilidades que tienen de examinar y contraexaminar a los testigos. Eso hizo que entonces, como decía, nos metiéramos en la modificación de los actos del debate previstos en la sección segunda del capítulo 2. Y quiero también mencionar como antecedente que oportunamente en el código discutido en el 2007 algunas de estas reglas ya se habían intentado incorporar, pero no habían quedado luego de las discusiones en la Cámara de Diputados, entendiendo que no había aún una posibilidad de parte de los actores y operadores de poder incorporar y llevar adelante estas reglas. Pero como decía, en el monitoreo surgen estas deficiencias de litigio o tal vez más que deficiencias, sino falta de acompañamiento normativo a modificaciones o nuevas maneras de producir la prueba durante la audiencia judicial. Así que teniendo presente las reglas de litigio, de litigación, que actualmente ya están bastante extendidas y conocidas por los operadores de los sistemas judiciales en general, utilizamos como base códigos más nuevos, particularmente analizamos el de Neuquén, Río Negro y el de Nación, que se está implementando, que incorporan algunas reglas que son fruto de la experiencia de estos años respecto de los códigos adversariales. También me gustaría mencionar en esta introducción que estas reglas de litigación incorporan cuestiones que entendemos desde la comisión que son sumamente importantes a tomar en consideración por un sentido completo del código, que tiene que ver en cierta forma con los nuevos desafíos del derecho procesal. Estos son los de empezar a discutir cuestiones que no veníamos discutiendo en derecho procesal, como reglas de evidencia, estándares objetivos de valoración de la prueba, particularmente credibilidad, fuerza probatoria, inferencias, relevancia, reglas de prueba sobre prueba, cuestiones que hasta este momento no habíamos discutido, y hay otras experiencias de derecho comparado que hace muchos años lo vienen discutiendo, por lo cual era importante tomar en consideración. Sobre todo también teniendo siempre presente, que esto lo voy a mencionar más adelante, un caso llevado a juicio por parte de Fiscalía y por parte de la defensa, con una estructurada y completa preparación de una teoría del caso. Bueno, avanzando ya en los artículos, en el artículo 321, en las reglas generales, se incorporan algunas cuestiones que no estaban en el código anterior. Primero, se hace una consideración que es de principios y es básica, pero no está de más dejar aclarada, que es que la sentencia solo podrá basarse en la prueba producida en juicio. ¿Tá? Una cuestión básica, pero que es fundamental e importante siempre subrayar. También se eliminó un artículo que tenía el código anterior que hacía una explicación bastante pormenorizada de la incorporación por lectura. Se eliminó ese artículo y se hace aquí una mención más general y que se explicita que solo podrán ser incorporadas en el juicio por lectura las evidencias que han sido producidas conforme las reglas de anticipo jurisdiccional. También, más adelante lo voy a explicar, se hace alguna consideración que no estaba en el código anterior respecto del uso que pueden tener las declaraciones previas para refrescar memoria y para marcar contradicciones. Pero eso más adelante. Esto en el artículo, como decía, 321 de las reglas generales.
El 322 tiene otro aspecto también novedoso e interesante señalar, porque tiene que ver con un momento, entendemos nosotros, en el cual debemos abandonar algunos resabios que tenía el código anterior del proceso mixto, y es particularmente con respecto a las facultades del acusado. Como recordarán, el código anterior establecía entre las facultades, no en las facultades, sino que en las reglas generales, que una vez iniciado el debate y hecho los alegatos de apertura, a continuación se le daría la palabra al imputado para que hiciera su declaración. Esto se ha eliminado, entendemos que era un resabio de códigos mixtos inquisitivos atenuados, y entendemos, y se incorporó como facultad del acusado, que el acusado puede declarar en el momento que lo decida, ¿tá? No está esta cuestión de que se lo invite a declarar iniciado el juicio, sino que puede hacerlo en el momento que lo decida, en el momento que obviamente lo decida la defensa, y las veces que considere necesario, obviamente con las mismas limitaciones que tenía el código anterior respecto de la pertinencia y lo vinculado con el juicio, que tiene que ser sus consideraciones y sus declaraciones. En otro de los artículos del 324 hay otra cuestión que no estaba con esta claridad en el código anterior y que me parece importante resaltar, que es la intervención en el juicio de los peritos. Se establece algo que entiendo que es muy importante, porque hace digamos, a los fundamentos de la pericia y comprender el sentido de la pericia, y que es que si bien los peritos van a poder seguir utilizando como apoyo sus informes, sus papeles de trabajo y demás, lo que va a poder ser valorado por los jueces van a ser las conclusiones que se presenten oralmente en la audiencia de juicio. Eso va a ser lo que va a poder ser considerado por los jueces al momento de dictar sentencia. El 329 es concretamente en el cual nos encargamos de fijar las reglas para la intervención de las partes para la producción de la prueba en el juicio, y sobre todo la que tiene que ver con la prueba testimonial. Claramente quedó incorporada la posibilidad, primero, obviamente, que la prueba se va a producir en el orden que las partes lo acuerden, es decir, que lo propongan al tribunal. Las partes van a poder proponer el orden que quieren que esa prueba se produzca, el orden de los testigos y demás. Obviamente primero producirá la prueba de la acusación y luego la de la defensa. Esto, como mencionaba al principio, tiene absoluta relación con la teoría del caso que las partes vayan preparando. En primer lugar, será el examen directo de quien propuso al testigo, y luego el contraexamen de la contraparte, ¿no? Eso es claro, y creo que no requiere mayores explicaciones. Pero sí creo que es interesante aclarar o explicar, porque es una cuestión que tiene cierta discusión en la bibliografía de litigación, es que se incorporó una restricción a la reapertura del examen directo, digamos. Una vez que el examen directo se concluye, se hace el contraexamen, solo se podrá reabrir el examen directo cuando la parte pretenda la incorporación de información novedosa a la que se trabajó en el examen directo. Si esta cuestión ya fue trabajada en el examen directo, el juez podrá no habilitar la reapertura del examen directo. Claramente en ese artículo también se hacen las precisiones respecto al tipo de preguntas que las partes pueden realizar en el examen directo, que esto es algo que ya los operadores lo estamos manejando, pero no está de más que esté aclarado. Creemos que es importante que esté claramente establecido en el código. En el examen directo no se podrán realizar preguntas sugestivas e indicativas, salvo, y esto está especificado, creo que es importante, cuando el juez autorice el trato de ese testigo como testigo hostil, ¿tá? Obviamente la parte deberá acreditar a través de su interrogatorio que se encuentra ante un testigo hostil. En el contraexamen se habilita que la versión anterior no estaba con esta claridad. Esto se intentó incorporar en el código originario, pero no se aceptó esta incorporación. Específicamente dice el código que se podrá confrontar al testigo con sus propios dichos. Esto claramente es la habilitación a la pregunta sugestiva, la única manera de poder realizar de manera correcta un contraexamen. Es decir, en el contraexamen se podrán hacer preguntas sugestivas. En
En ningún caso, como ya establecía el código anterior, se podrán hacer preguntas engañosas o capciosas, repetitivas, ambiguas, o que se considere el tribunal que coaccionan al testigo. Y, como también decía el código anterior, los jueces solamente podrán hacer preguntas aclaratorias. Después hay también otras novedades. En el 331, como les decía, se establece qué se puede hacer con las declaraciones previas durante el transcurso del juicio oral. Dice claramente el código que las declaraciones previas solo podrán ser utilizadas para demostrar o superar contradicciones y para refrescar la memoria. Y serán consideradas, también lo dice el código, como declaraciones previas cualquier manifestación que hubiera hecho el testigo previo al juicio oral. Es decir, no solamente aquellas que estén documentadas o recepcionadas por fiscalía o por defensa, sino alguna manifestación que obviamente la parte deberá demostrar en el juicio que ha sido realizada por ese testigo. Hay algo que creo que es importante señalar porque está dentro de los actos del debate y que se ha eliminado. Se ha eliminado el artículo 33 del código que generaba cierta confusión, que era aquel que le daba a la acusación la posibilidad de la ampliación de la acusación, que estaba vinculado con el 334, que hablaba de la corrección o ampliación del significado, o sea, que los ponían los jueces en la obligación de poner en conocimiento de las partes si entendía que podía haber una interpretación diversa de la calificación legal para que adaptaran su posición, su teoría del caso a esa situación. Y el 353, que era a mi criterio el más complejo, que era el que le permitía a los jueces dar al hecho una calificación distinta con la aclaración, si había sido previamente advertida a la parte. Esto creo que no resultó como se esperó en aquel momento. Esto se había planteado en estos términos porque era fruto de la jurisprudencia que estaba vigente, pero no resultó en los términos que pretendíamos. Y siguiendo un poco lo que ha sido utilizado en estos códigos que mencioné al principio, eliminamos estos artículos y se incorporó uno, que no es un artículo que no estaba, que está en el 344, que entendemos da una mejor solución a estas cuestiones. El 344, en definitiva, lo que establece en primer término, una cuestión general, que solo se darán o se podrán dar por parte de los jueces por acreditadas hechos o circunstancias contenidos en la acusación. Es una declaración, casi una declaración de principios. No se puede dar. Esto es muy importante porque es justamente lo contrario de lo que decía en la versión anterior. No se puede dar una calificación distinta a la de la acusación. Es decir, los jueces no podrán dar una calificación distinta a la de la acusación, salvo que fuera en beneficio del imputado y que la defensa haya podido refutarla. Los principios son claros, es decir, son los principios del sistema acusatorio, digamos. Los jueces deberán resolver esto en el litigio del juicio, pero siguiendo estos principios del sistema acusatorio. Entiendo, y creo que mis compañeros de la comisión compartían esta posición, que hay que permitir o llevar al código a que sea, en este sentido, más claramente identificado en el sistema adversarial, y estos principios permiten que, en primer lugar, las partes aborden el juicio o decidan abordar el juicio con la absoluta claridad de cuál es la teoría del caso en este juicio. Que las partes descarten la posibilidad de ir al juicio a encontrar alternativas diversas a esa teoría del caso. Que lleguen al juicio con la definición de qué es lo que van a probar ese juicio. Como se dice en la bibliografía, que no vayan a producir información, que no vayan a investigar al juicio oral. Que tengan clara al momento de la definición de la acusación y sobre todo la etapa intermedia, que sé que uno de mis colegas se va a referir a este tema, pero quiero que se entienda la importancia de esta etapa en este sistema. Es clave a los efectos de tener definida cuál va a ser la teoría del caso y cuál va a ser el hecho que voy a probar al juicio. En esa instancia, al momento de la acusación y la discusión de la admisión o no de esa acusación,
tanto Fiscalía como Defensa tiene que tener absolutamente claro qué es lo que va a ir a aclarar el juicio. Entonces, entendemos que estas modificaciones van en esa línea, de establecer esos principios y no incorporar reglas que incorporaban confusión a la interpretación. Entonces, claramente la parte va a tener que tener clara, y no debería ocurrir que al momento del juicio entendiera necesario la ampliación de esa acusación. Esto tendría que estar saldado. Claramente, si esto ocurriera, tendrá que ser resuelto por parte de los jueces con los principios generales del sistema acusatorio, que claramente, y sosteniendo lo que decía el sistema anterior, si surgiera en el juicio que hay hechos novedosos, deberá volver esta investigación a la Fiscalía para que la Fiscalía inicie un proceso en esos casos. Bueno, este es un poco el resumen de lo incorporado con relación a las herramientas de litigio, que entendemos que incorpora una visión novedosa. Creemos que son herramientas que van a ayudar a mejorar el sistema en general, y sobre todo van a ayudarnos a todos a tener juicios que se concentren de mejor manera en la producción de la prueba que es realmente controvertida. ¿Cuál es la prueba que es necesario discutir en la audiencia de juicio oral? Es decir, como también seguramente se señalará cuando se hable de la audiencia de la etapa intermedia, en esa audiencia se van a saldar aquellas cuestiones que tienen que ver con la admisibilidad de la prueba, con legalidad de la prueba, pero sobre todo con aquellas que tengan que ver con convenciones probatorias, que son las cuestiones que las partes no quieren discutir en el juicio. ¿Por qué? Porque tienen acuerdo, y entonces las partes puedan mejorar la construcción de sus teorías del caso y hagan que estos juicios optimicen los tiempos de los jueces de atención de la prueba, y sobre todo en aquellos casos que son realmente complejos, que requieren mucha producción de prueba, que esa prueba sea absolutamente necesaria. Entendemos que esto puede ayudar a eso y puede ayudar a las partes a mejorar la manera de hacer hablar esa prueba en el juicio. Esta aclaración o hacer bien explícito que las partes van a poder confrontar la declaración del testigo en el contraexamen a través de preguntas sugestivas, agrego yo que no está en el código, pero que lo dice toda la teoría, preguntas sugestivas de un solo punto, son aquellas que van a poder hacer efectivo el principio de contradicción previsto en nuestra Constitución y particularmente en el Pacto de San José de Costa Rica, cuando habla de la posibilidad de confrontar a la prueba. Es decir, esto es lo que le va a permitir a la parte claramente utilizar el contraexamen con ese objetivo. También como algo importante para el Ministerio Público Fiscal y para el procedimiento en general, un detalle más de la reforma que hace a nuestro trabajo cotidiano, y se trata de las entrevistas especiales que se hacen en gabinete de Cámara GESE. Hasta la fecha y el procedimiento está previsto para menores de edad, menores de 16, también hasta 18 si tenemos un informe de un especialista que así lo indique, y en este caso se tuvieron en consideración las reglas de Brasilia, los distintos tipos de vulnerabilidad que pueden surgir por razones de edad, por razones de género, de discapacidad, etc. Y se prevé específicamente que este dispositivo también, previo informe que así lo acredite y así lo indique, se pueda tomar declaraciones a estas personas, inclusive, por eso lo digo, porque es muy importante para las víctimas en casos que impliquen violencia de género, que son muchas, y para nosotros es una herramienta muy importante contar con esta posibilidad, ya ahora con una previsión normativa que así lo va a facilitar. También se ha incorporado, dividiendo claramente lo que es la experticia de partes de lo que es la prueba pericial como prueba jurisdiccional anticipada.
Es decir, se ha tratado en lo que a pruebas se refiere de que sea más un proceso de parte en el cual las defensas puedan traer al proceso sus propias pruebas, dejando para el debate que sea comunicada a las partes.